En el siglo IV a.C., un pueblo muy notable invadió Oriente Medio. Eran los griegos. Guiados por uno de los mejores generales de toda la historia, Alejandro Magno, los griegos conquistaron el mundo desde Grecia a la India. Pero los griegos tenían algo mucho más poderoso que sus proezas militares. Habían creado la civilización más sofisticada que se había visto en todo el mundo. Su magnífico arte estaba inspirado en su culto por el cuerpo humano, que también se expresaba en las proezas atléticas mostradas en sus Juegos Olímpicos. Pero los griegos también idolatraban la mente. Y sus mejores pensadores contribuyeron al florecimiento de la filosofía, las ciencias y las matemáticas. Como resultado, la arquitectura helénica, su política y su economía iban muy por delante de los demás pueblos del mundo. Para los judíos, que los griegos se apoderaran de casi todo el mundo conocido fue una amenaza mucho peor que la de un simple ejército cualquiera. Cuando el mundo griego se expandió hacia Oriente, los judíos de la tierra de Israel se encontraron prácticamente en medio del imperio helénico. Estábamos rodeados por la cultura helénica y de grado o por fuerza nos convertimos en helénicos. Eso representó a la vez un gran avance y un gran conflicto interno para el pueblo judío. ¿Cómo íbamos a identificarnos? ¿Sucumbiríamos al helenismo o lograríamos mantener nuestra identidad única como pueblo? Los griegos trajeron innovaciones brillantes a Judea que transformarían totalmente la vida diaria. Durante miles de años, los pueblos de Oriente Medio habían sobrevivido mediante el trueque. Pero los griegos favorecieron el uso generalizado del dinero. De repente, los mercaderes de la región podían vender sus productos a todo el mundo, en todas partes. El mundo se abrió económicamente. La gente empezó a dejar sus pueblos y sus ciudades. Por primera vez en la historia mundial, encontramos gran cantidad de gente desplazándose a más de 50 o 60 kilómetros de su pueblo. Y los judíos no eran distintos de los demás. Creo que esa fue la gran innovación del mundo helénico: los movimientos de masas. La cultura griega ofrecía a los judíos oportunidades nuevas y emocionantes. Los granjeros que producían aceite de oliva podían venderlo en todas las ciudades, desde Alejandría a Atenas. Al crecer el comercio, se establecieron comunidades judías en todas las ciudades del Imperio griego y se construyeron nuevas ciudades griegas en Judea. Pero cuanto más crecía la influencia griega en la vida judía, más judíos temían que su propia cultura quedara aplastada. Para comprender cómo veían los antiguos judíos el helenismo, solo tenemos que pensar cómo han recibido las sociedades tradicionales de todo el mundo la llegada de la cultura norteamericana. Las películas, la forma de vestir, la tecnología. En nuestra época hemos visto con qué violencia se oponen los elementos más tradicionales del Islam, del judaísmo y de la cristiandad a la cultura materialista y laica del mundo occidental. Mientras esta notable cultura barría todo el Oriente Medio desde su cuna en Grecia, los judíos devotos se enfrentaban a un desafío monumental. ¿Cómo podía competir el judaísmo, enfocado solo hacia la bondad, con el estilo de vida vibrante y emocionante que ofrecían los griegos?
Pero entonces, el judaísmo sufrió una transformación revolucionaria. Empezó con un maestro que vivió en el siglo II a.C., llamado Ben Sira. Ben Sira estaba muy influenciado por la tradición filosófica griega de Sócrates y Platón. Feliz el que medita sobre la sabiduría y razona con sentido común. La cultiva en su corazón y analiza sus secretos. Casi se puede decir que Ben Sira es uno de los primeros filósofos judíos. Es decir, un amante de la sabiduría. Gran parte del libro de Ben Sira está dedicado a su gran respeto por la sabiduría, por lograr la sabiduría, por institucionalizar la sabiduría en una academia, y eso es algo muy particularmente griego. La brillante innovación de Ben Sira fue aplicar la tradición griega del estudio y el debate a la Biblia. Creía que si sus alumnos estudiaban las historias de la Biblia, aprenderían más de la vida leyendo a Moisés que a Sócrates. De Moisés hizo un hombre generoso que obtuvo el favor a los ojos de toda la humanidad. Amado por Dios y por los hombres, Moisés, bendito sea tu recuerdo. Dios le permitió oír su voz, le entregó los mandamientos cara a cara, las leyes de la vida y del saber. Ben Sira lee las historias de Abraham y de Moisés, y para él no son historias del pasado. Sus vidas personifican lecciones eternas. Realmente tiene la mentalidad de un filósofo, pero al mismo tiempo hace algo que ningún filósofo había hecho antes: hablar de las Escrituras. Para él, la Torá era ni más ni menos que el gran libro de la sabiduría divina, así que su misión como filósofo para saber todo lo posible de la voluntad de Dios no era la misma que la de los demás filósofos. Los demás observaban el mundo y sacaban sus conclusiones. Él las sacaba de la Biblia. Era un nuevo enfoque del judaísmo. Ezra había dado al pueblo la Torá para que obedecieran sus leyes, pero gracias a Ben Sira y a otros como él, los judíos que buscaban una alternativa a la cultura griega empezaron a estudiar las vidas y la época de los protagonistas de la Biblia, buscando la sabiduría divina que encerraban sus historias. A medida que se fue extendiendo esa práctica, se les ocurrió una idea nueva: que los escritores de la Biblia habían obrado por inspiración divina, y por eso toda la Biblia era verdad. La idea de la inspiración divina de la Biblia apareció muy lentamente y en partes. Hay muchos profetas bíblicos que dicen lo que dicen en nombre de Dios. Dios me ha dicho que os diga esto. Y eso es lo que dijo. Pero poco a poco, con el pasado del tiempo, la idea de la inspiración divina de las Escrituras o la autorización divina de las Escrituras se distribuyó uniformemente a todas las partes de la Biblia. Los griegos podían ser los más ricos y poderosos del mundo, pero entonces los judíos devotos tenían una poderosa arma propia. Un libro que creían autorizado por el propio Dios, que les revelaba cómo quería Él que vivieran. Pero a veces lo que revelaba Dios en cada pasaje concreto de la Biblia resultaba difícil de precisar porque en ese instante, muchos siglos después de que se escribiera, el significado de la Biblia estaba sujeto a interpretaciones. La gente quiere pensar que los judíos son el pueblo de la Biblia, pero son el pueblo que interpretó la Biblia.
Creo que hay muy pocos textos hoy en día de los que podamos decir que sin duda solo tienen un sentido. Cuando se trata de un texto muy antiguo, que en algunos casos usa palabras que ya no se entienden o que las usa de una forma muy distinta a como se utilizan hoy en día, hay que ayudar a la gente en un sentido muy básico a entender lo que significa el texto. Las dudas sobre el significado de la Biblia dio una libertad tremenda a sus intérpretes. Pronto aparecieron nuevas creencias que darían forma al judaísmo y a la cristiandad durante los 2 milenios siguientes. La nueva creencia más importante era la respuesta a la gran pregunta de por qué los humanos debían ser buenos. Porque en el siglo II a.C., algunos judíos empezaron a creer que los muertos resucitarían un día y serían juzgados, y los buenos irían al cielo y los malos al infierno. Los que abrazaron esta creencia apuntaban como prueba a las insinuaciones que aparecían en la Biblia sobre la otra vida. En ese punto de la historia sagrada, creo que la gente empezó a ver cada vez más la otra vida como el lugar donde se hace justicia. Después de la muerte es cuando se saldan todas las cuentas. Por eso se volvieron hacia las Escrituras para encontrar pruebas que apoyaran esa idea y, desde luego, pruebas no